Buenas tardes. Vamos a trabajar una parte práctica de la elaboración de los instrumentos de evaluación. Específicamente la elaboración de los ítems de evaluación. Nosotros hemos visto en la clase anterior que existen procedimientos evaluativos. Los procedimientos evaluativos son las diferentes formas de recoger la información para poder juzgarla y elaborar un juicio y luego tomar la mejor decisión que favorezca al aprendizaje del alumno. Entonces, hemos visto que tenemos procedimientos de prueba, procedimientos de observación y procedimientos de informe. Vamos a detenernos en esto que es mucho más usual y es lo más práctico y lo que permanentemente estamos utilizando. Las pruebas, el procedimiento de pruebas o test le llamamos también. Las pruebas que pueden ser objetivas y subjetivas. Entre las pruebas objetivas tenemos a las de doble alternativa, las de pareamiento, selección múltiple, identificación, ordenamiento, respuestas breves y el multi-ítem. Vamos a tratar de elaborar un modelo de prueba objetiva, por ejemplo, el de doble alternativa. Y vamos a ver qué requisitos y qué aspectos necesita considerarse para elaborar una prueba de doble alternativa. O sea, un ítem de doble alternativa. Cuando estamos hablando de la prueba en sí, ya estamos hablando del conjunto, del cuerpo de un examen. Ese examen está utilizando el procedimiento de prueba. Y el tipo de ítems que vamos a utilizar para comenzar puede ser el ítem de doble alternativa. Porque hay que considerar que a la hora de elaborar una prueba, un examen, hay que comenzar por aquello que sea más fácil, de forma objetiva, donde el alumno responde con una sola respuesta o va marcando solamente un aspecto. Es cuando son aquellas pruebas o aquellos ítems en los que el docente es el que trabaja y el alumno solamente escribe o marca una sola respuesta. Para ir luego hacia lo más complejo que ya son las pruebas subjetivas, que pueden ser de composición o ensayo, y vamos a ver que hay una serie de dificultades también graduales a la hora de elaborar las pruebas de composición o ensayo. Esas pruebas de composición o ensayo son aquellas en las que el profesor escribe menos y el que se explaya es el alumno. Se explaya fundamentando, se explaya explicando, clasificando, escribiendo una respuesta de su propia producción, ya no una única respuesta como decíamos en las pruebas objetivas. Y las pruebas del libro abierto, que también son mucho más complejas. Entonces, esto es lo que habitualmente utilizamos en un examen, en el cuerpo de un examen. Se comienza entonces por lo más fácil y vamos a lo más difícil. Y entre lo más fácil tenemos todo esto, toda esta batería, digamos, de tipos de ítems que podemos elaborar. Quiero ahora trabajar con ustedes el modelo de pruebas de doble alternativa. Para ello decíamos que tenemos que tener, por supuesto yo tomé como ejemplo la cátedra de metodología de la investigación. En metodología de la investigación, al azar tomé un capítulo, enfoque cuantitativo y cualitativo de la evaluación, de la investigación. Entonces, establezco la competencia, realiza una investigación con enfoque cualitativo. La competencia es lo que va a lograr mi alumno al terminar la cátedra. Entonces, cuando termina la cátedra, mi alumno tiene que ser competente ¿en qué? En realizar una investigación con el enfoque mixto, cualitativo.
Pero para este capítulo específico, lo que yo estoy trabajando, específicamente cuando estoy desarrollando la teoría, son dos capacidades. Primero, identificar las características de los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación y determinar las similitudes y diferencias entre ambos enfoques. Entonces, de estas dos capacidades es lo que vamos a elaborar el tipo de ítems con el que vamos a evaluar si el alumno realmente tiene esta capacidad. Entonces, vamos a considerar que en todo tipo de ítems, cuando vamos a realizar una prueba, cuando vamos a aplicar una prueba, ¿qué es lo que hace el docente? Escribe primero una instrucción. En el cuerpo de la prueba va a ir toda la identificación, ¿verdad? Que es lo que generalmente ponemos inicialmente. La universidad, el nombre de la cátedra, el nombre del responsable, la fecha, los puntajes, etc. Lo que a nosotros nos importa en este momento es la elaboración de los ítems. Entonces, ¿qué hace el docente? Escribe primero una instrucción. La instrucción, ¿qué es? La indicación de lo que el alumno va a hacer. Hay que considerar que al elaborar una instrucción, esta tiene que ser completa, clara y concisa. Completa, ¿por qué? Porque tiene que decir todo lo que el alumno debe hacer. Si yo no le pedí en la instrucción al alumno que haga algo, después a la hora de no completar como corresponde no le puedo reclamar. El error está en la instrucción elaborada por el docente. Clara, porque no le tengo que complicar la existencia escribiendo una carta con la instrucción de lo que debe realizar. Solamente en forma bien clara lo que tiene que realizar. Tampoco utilizar términos demasiado raros ni complejos para decirle lo que tiene que hacer. Y conciso en relación a lo que decíamos, que tiene que ser breve. Y con eso decir todo lo que va a hacer. Entonces, ¿cómo escribimos una instrucción? El ejercicio va a ser nuestro primer ejercicio de una prueba. Entonces, podemos escribir en el ejercitario, o para la prueba, ¿verdad? La primera instrucción. Escribe D o F, ya que entre las dobles alternativas tenemos la posibilidad de escribir, de tener estos tipos, verdadero o falso, distinguir hecho de opinión. Es decir, cuando el alumno escoge una de las respuestas que el docente le presenta. O verdadero o falso, o sí o no, o correcto o incorrecto. En este caso nosotros vamos a escribir B o F, según sean verdaderas o falsas las afirmaciones. Y ahí vamos a escribir nuestras afirmaciones para que el alumno escriba dónde. No dice aquí dónde va a escribir. Puede escribir abajo, puede escribir arriba, puede escribir al comienzo, al final. No. ¿Dónde? En los paréntesis. Le vamos a escribir ahí paréntesis, o si quieren ustedes en una línea de puntos o lo que sea. En los paréntesis correspondientes. Bueno. Un ejercicio de doble alternativa es solamente cuando selecciona la B o la F. Entonces, vamos a poner el primer ítem y ya le escribo el paréntesis ahí. Entonces, ya tiene el alumno el paréntesis para escribir la B o la F según corresponda. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero escribir acá? Vamos a poner ahí la primera afirmación. Y dice, utiliza... Yo para eso me valgo de mi texto y de todo aquello que hemos desarrollado con los alumnos.
utiliza la recolección de datos. Tengo que escribir todo siempre. La recolección de datos sin medición numérica. Es el enfoque cuantitativo. Bueno, yo aquí le escribo una afirmación. La afirmación no tiene que dar lugar a dudas, a que puede que sea cierto, que puede ser mentira, ¿verdad? Entonces, o tiene que ser o bien verdadero o bien falso. Acá, utiliza la recolección de datos sin medición numérica. Entonces, si no tiene medición numérica, tiene que ser o el enfoque cuantitativo o el enfoque cualitativo. Y aquí yo le puse que es el enfoque cuantitativo. Vamos a ver si corresponde o no. Y vamos a poner una siguiente afirmación para hacer esa distinción, porque nosotros decíamos que vamos a distinguir las características de esos enfoques. Usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica. Ahí está distinguiendo también un enfoque de otro. Con base en la medición numérica y el análisis estadístico. Y ahí le pongo que es el enfoque cualitativo. Estoy respondiendo a una de las capacidades y voy elaborando así las diferentes afirmaciones. Puede que en un solo ítem, que es de verdadero o falso, que tiene que tener en total mínimamente 5 alternativas, 5 afirmaciones, de las cuales 3 tienen que ser falsas y 2 verdaderas. Es decir, siempre tiene que haber más falsas que verdaderas. Y aquí vamos a responder un poquito para notar. Utiliza la recolección de datos sin medición numérica y dice que es el enfoque cuantitativo. Por supuesto que es falso, porque el enfoque cuantitativo es el que utiliza la medición numérica. Y es precisamente esto que está aquí. Entonces, usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica, y aquí dice que es el enfoque cualitativo. También es falso. Por lo tanto, el siguiente puede ser verdadero, el otro es falso y el otro verdadero. De repente poner un poco esa, ¿cómo se dice? Esa distribución hacia al azar de los verdaderos o falsos, pero tienen que haber más falsos que verdaderos. Entonces, esos son requisitos que uno tiene que considerar a la hora de elaborar un ítem de doble alternativa. Por ejemplo, similitudes y diferencias entre ambos enfoques. También podemos elaborar una afirmación en base a eso, y vamos evaluando esas dos capacidades en un solo ítem, que es de verdadero y falso. Ahora, aquí también hay que atender que siempre hay que poner ya el puntaje correspondiente. Todo esto no puede valer más que un punto. ¿Por qué? Porque el alumno solamente piensa y escribe, relaciona, porque no hay otro trabajo más que si el alumno estudió bien y leyó, afianzó ese aprendizaje para poder establecer las características de cada uno de los enfoques. Esto va a ser rápido, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí 5 puntos. ¿Dónde se pone el puntaje? Se pone precisamente
al lado de la instrucción. Y en el margen izquierdo, para que a la hora de la corrección todo quede también en una sola dirección y resulte más fácil para el docente sumar los puntajes y no confundirse. Bueno, este es un ítem de doble alternativa normal. Ahora, hay variantes. ¿Y cuál es la variante habitual también para nosotros? El de la fundamentación de las respuestas. Entonces, allí ya cambia un poco la dificultad con la que se mide esto, ¿verdad? Las capacidades. Entonces, si yo voy a querer que el alumno fundamente las respuestas falsas, hay muchas cosas que atender. En primer lugar, tengo que escribirle en la instrucción. Si en la instrucción no dice que fundamente, yo no le puedo pedir al alumno que escriba una fundamentación. Entonces aquí ya tiene que ir en la instrucción fundamente o fundamenta las respuestas falsas que encontraste. También para ello, ¿qué tengo que atender? Que tengo que dejar el lugar correspondiente debajo de cada afirmación para esa fundamentación. Si dejo solamente ese espacio debajo de las falsas, yo ya le estoy dando la respuesta correcta. Entonces, aunque mi afirmación sea verdadera y no va a llevar fundamentación, igual le tengo que dejar el espacio para que el alumno, por lo menos por lo que yo hice, no sepa cuál es la respuesta correcta. Entonces, en estos casos, lo que el alumno hace es tener este paquete, este bloque de afirmaciones, pero tiene todo escrito. De igual manera, el docente siempre al entregar la hoja da algunas aclaraciones, pero debe estar escrito. Eso es categórico, no es que yo solamente le voy a explicar en el momento de entregarle la prueba. No. Técnicamente se exige que toda la instrucción contenga toda la tarea que el alumno tiene que elaborar en todos los tipos de ítems que uno va a elaborar. Nosotros solíamos recordar, quizá ustedes también, en algunos exámenes solamente ponían como título VOF. Bueno, ya sabíamos qué íbamos a hacer con VOF, ¿verdad? Pero no es lo correcto. Yo puedo escribir ambas cosas en uno. Si yo no quiero que el alumno enmiende y voy a anular una respuesta que esté enmendada, entonces aquí ya le tengo que poner la observación de que las respuestas enmendadas se anularán. Porque hay algunos alumnos que son muy vivos y escriben la B así y después te ponen la F. Y vos le decís, pero acá te equivocaste, tenía que ser falso. Ah, pero yo puse después, profe. No, pero tenía que ser verdadero. Y ahí está, yo había escrito antes, pero después le puse la B. Entonces, esto, por ejemplo, tiene que enmendarse únicamente. No se puede considerar, tiene que anularse. Está enmendado, por lo tanto, tiene que anularse. Entonces, aquí se escribe también que las respuestas enmendadas serán no válidas. Bueno, esto es con relación al tipo de ítems de doble alternativa. Los ítems en este tipo de doble alternativa se pueden evaluar una serie de capacidades, muchísimas, y sobre todo todas aquellas que exigen una rápida comprensión, no una comprensión en profundidad. Se puede elaborar también las preguntas, sobre todo no tienen que ser textuales, las afirmaciones no tienen que ser textuales. Se puede elaborar razonadamente una afirmación para que el alumno sea capaz de establecer precisamente
aquella distinción entre lo verdadero y lo falso después de leer bien la afirmación, comprender si es que es verdadero o falso, hacer esa distinción y escribir su respuesta posterior. Bien, ahora vamos a hablar del tipo de ítems de pareamiento y vamos a ver un poquito rápidamente cómo se va elaborando. El ítem de pareamiento es relacionar un concepto con otro y establecer ese par, buscar el par de lo que nosotros vamos teniendo como capacidades a ser evaluadas. Entonces, en primer lugar, no olvidar que se tiene que escribir una instrucción completa. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero que el alumno escriba en la columna, para eso tenemos una columna A y una columna B. Acá en la instrucción voy a decir que el alumno escriba en la línea de puntos o en el paréntesis de la columna B, que escriba los números o las letras de cada concepto o fecha o símbolo que escriba en la columna A. Entonces, ¿qué es lo que hace el alumno? Busca el par de esto que tiene en la columna A y lo traslada hacia la columna B. Entonces, si yo digo aquí enfoque cuantitativo, y aquí tengo el concepto de enfoque cuantitativo aquí abajo, entonces en este paréntesis escribo el 1 o la letra A, según lo que nosotros establezcamos en nuestro ítem. Entonces, no importa el lugar en donde esté. ¿Qué es lo que hace el alumno? Leer esta columna, los nombres que están en esta columna, para leer los conceptos también aquí y relacionarlos. Eso es lo que corresponde a un ítem de pareamiento. Los mismos requisitos de elaboración a la hora de escribir una instrucción clara, completa y concisa. Escribir el puntaje que corresponde en el margen izquierdo. ¿Cuántos puntos corresponde por cada uno? Un punto por cada alternativa que escriba en la columna A. Si acá tengo cinco palabras, símbolos o fechas, le completo también con los 5 puntos que voy a calificar. Entonces, ¿qué es lo que pongo en la columna B? Pongo las otras, los conceptos con una cantidad también similar, en primer lugar, a lo que tengo ahí, pero le agrego otros 2 más en este caso, así también, así como hablábamos en el ejercicio de verdadero o falso, también 2 más que son distractores. Esos distractores que son alternativas de estas similares a esto que nosotros estamos teniendo acá, que puede llegar a confundir, digamos, al alumno que esté inseguro, pero no tiene que ser doble respuesta de aquello, sino tiene que ser una respuesta un poco plausible, decimos en términos de evaluación, parecida, pero no correcta. Entonces, voy a tener aquí, si aquí tengo 5 alternativas, aquí voy a tener 7 paréntesis para poder escribir esos números. Acá ya dijimos que tengo el 1, aquí puedo tener el 3, aquí puedo tener el 2, aquí puedo tener el 4, aquí puedo tener el 5, y entonces estos quedan como respuestas plausibles, pero no válidas. Son los distractores que son llamados en este tipo de ítems. Entonces, hay una columna A y una columna B en los que hay que ir relacionando los ejercicios correspondientes. Pueden ser
fechas, por ejemplo, si yo pongo aquí las fechas de la historia paraguaya y aquí voy poniendo los acontecimientos. Entonces tengo que poner algunas fechas similares a las épocas que, o sea, los acontecimientos que se fueron desarrollando en tales épocas, pero no tiene que haber ninguna respuesta aquí. Entonces, puedo poner más hechos y menos fechas. Eso es en relación a un ejercicio de pareamiento. Ahora, con relación a los ejercicios de selección múltiple, esto es muy usual, estamos acostumbrados a trabajar a responder los exámenes de selección múltiple. Un examen de selección múltiple presenta unas cuantas situaciones respondiendo siempre a nuestras capacidades y hay diferentes formas también de presentar el ejercicio de selección múltiple. Lo más simple, lo más sencillo, lo básico en un ejercicio de selección múltiple es, en primer lugar, escribir la indicación correspondiente. Entonces, lo que sí vamos a pedirle allí es que seleccione una de las alternativas que le planteamos nosotros al alumno como respuesta a una pregunta, como la terminación de una frase incompleta o como la idea, el concepto que realmente significa esa idea que escribimos en la base. Entonces, lo primero es la instrucción. Generalmente se escribe todo lo que uno quiere en la instrucción, siempre unas indicaciones completas, claras y precisas. Y lo que vamos poniendo aquí como base van a ser nuestros temas relacionados a nuestras capacidades. Por ejemplo, si estamos trabajando siempre en los enfoques cuantitativo y cualitativo, entonces yo pongo aquí una de las características de uno de los enfoques y digo que corresponde al enfoque, y aquí entonces es una frase incompleta y pongo las alternativas: enfoque cualitativo, cuantitativo, puedo poner el cuantitativo, que es el mixto, ¿verdad? Y estos son los tres tipos de enfoque. Entonces, como hay tres nomás, no puedo poner más alternativas. También para confundir un poco puedo buscar algo parecido a los enfoques y le escribo también como una alternativa más. Generalmente lo mínimo que se pide que contenga como alternativas de selección son 3. Se puede poner 4, se puede poner 5. Lo mismo en relación a la cantidad de ejercicios que tiene que tener un ítem de selección múltiple. Tienen que ser mínimamente 5 también. Entonces, 2 va a ser nuestra siguiente base con otras alternativas. 3, también la base con sus alternativas. 4 y 5. Entonces, 5 ejercicios en un ítem de selección múltiple. Ahora, existen muchas variantes en relación a los ítems de selección múltiple. Se pueden elegir la letra que antecede a las alternativas, se puede cerrar en círculo, se le puede pedir que subraye la respuesta correcta. Lo que hay que evitar es elegir la mejor respuesta, porque a la hora de elegir la mejor respuesta, el alumno puede considerar su propio criterio para considerar cuál es la mejor respuesta. O sea, solamente cuando está bien elaborado el ítem y la propuesta, la base, y en relación a, por
ejemplo, algún cierto beneficio que se pueda obtener en una empresa, y bueno, en relación a eso se elige la mejor respuesta, en ese sentido cambia. Entonces es muy usual elegir la mejor respuesta. Pero si voy a hacer un ítem de selección múltiple y porque se me ocurre nomás le pongo elegir la mejor respuesta, entonces a veces puedo cometer el error de que el docente considere que la mejor respuesta es una y el alumno considere lo otro. Y ambos tienen razón. Entonces no se debe prestar a ese tipo de confusiones. Por supuesto que tienen que ser las alternativas, son varias, una sola es la respuesta correcta. Ahora, si voy poniendo, otra variante es esta, si voy poniendo alternativas y la base me pide más de una respuesta correcta, entonces en la instrucción tiene que decir claramente atender que algunos ejercicios o algunas preguntas o algunas frases tienen más de una respuesta correcta. Hay que aclarar porque si no es solamente una la respuesta correcta. Lo que corresponde es que el alumno encuentre una sola respuesta correcta a todo esto. Por eso está entre las pruebas objetivas que requieren una sola respuesta correcta al planteamiento del docente. También existe la variante de la complejidad. Entonces, para eso el docente puede escribir una base, plantear aquí una serie de alternativas, pero ¿dónde marca el alumno? Marca en otra serie de alternativas. Entonces pone A y B son correctas, o B y C, o C y D, etc. Y va poniendo estas alternativas cuando va a haber más de una respuesta correcta. Entonces, ¿qué es lo que le pide al alumno? Que lea bien la base, que lea todas las alternativas, que las relacione y después que seleccione aquí la respuesta correcta. Eso también tiene que estar explicitado en la instrucción. El docente tiene que escribirle aquí dónde va a marcar. En la columna de la derecha, que corresponde a las alternativas, es donde va a marcar la respuesta correcta. Entonces, son variantes al ítem de selección múltiple. El puntaje correspondiente al ejercicio de selección múltiple sencillo es de 1 punto por cada ítem. De repente, si vamos a plantear más dificultades, es cuando se le puede poner 2 puntos a cada uno de ellos. Bueno, entonces, los ítems de selección múltiple miden muchísimas capacidades, tiene la posibilidad y el beneficio, digamos, de que puedan medirse con ello cualquier variedad. Sí. Entonces, en todos estos tipos de ítems de pruebas objetivas, siempre considerar una buena instrucción y la elaboración del ítem que responda a las capacidades que estamos teniendo. Ustedes tienen en el material toda la forma de redactar estos ítems. Yo preparé esta clase ahora para que tengamos el modelo que corresponde a aquello que usamos más habitualmente, y son el de doble alternativa, el de pareamiento y el de selección múltiple. De todas maneras, tenemos también los de identificación, los de respuestas breves y el multi-ítem. Para hacer un multi-ítem siempre consideramos que tenemos que tener un texto base. De ese texto base partir con una serie de tipos de ítems también. Entonces cerramos aquí lo que corresponde a las pruebas objetivas.
Ahora vamos a hablar de las pruebas subjetivas. ¿Cuándo decíamos que son pruebas subjetivas? Cuando el alumno elabora su respuesta, produce su respuesta, por supuesto, en base a todo lo que leyó, en base a todo lo que aprendió, en base a lo que corresponde a la asignatura. Nosotros le vamos a pedir siempre todo lo que hemos establecido en nuestras capacidades. Entonces, los tipos de pruebas subjetivas son las de composición-ensayo y las del libro abierto. Esos son los dos bloques grandes. Entre las pruebas de composición o ensayo tenemos una variedad de tipos de pruebas, de tipos de ítems que se pueden establecer como unas 20 posibilidades de trabajar. Por ejemplo, el recuerdo selectivo, el recuerdo evaluativo, comparación de dos cosas sobre una base dada, comparación de dos cosas en general, una decisión en pro o en contra de algo, una fundamentación, por supuesto, causas o efectos, explicación del significado de una frase, la elaboración de un resumen, el análisis, el establecimiento de ejemplos o principios, ilustraciones o ejemplos de principios, la clasificación, aplicación de reglas nuevas a situaciones nuevas, la discusión, indicación de propósitos o fines, la crítica, elaboración de esquemas, reorganización de hechos o datos, formulación de nuevas cuestiones o nuevos procedimientos para hacer algo. O sea, hay una variedad de lo que nosotros podemos pedir. Acostumbramos más a aquello que signifique recordar algo, que puede ser el recuerdo selectivo, el recuerdo evaluativo, y le pedimos contestar las preguntas. Si nosotros le ponemos solamente contesta al alumno, es demasiado sencillo. Entonces, lo que le decimos también en la instrucción, siempre hablar claro. Uno quiere una respuesta completa, una respuesta bastante explicativa, entonces contesta las preguntas ampliamente. Y la formulación de la pregunta también tiene que dar posibilidad para que el alumno pueda explayarse un poco, ¿verdad? Porque si no, si yo solamente le pregunto, ¿quién descubrió América? Descubrió Cristóbal Colón, con eso ya está la respuesta correcta. Ahora, si le pregunto, ¿quién y cómo y cuándo? Entonces sí, tiene la posibilidad de escribir una página para poder darme la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el docente? El docente tiene que escribir en la instrucción el cómo quiere la respuesta a ese planteamiento. Las comparaciones también solemos elaborar. Explicar brevemente, explicar ampliamente, establece comparación entre ambos conceptos en base a o con base en, comparar una cuestión en general sin pedirle la base sobre el cual tiene que, por ejemplo, si yo les pido comparar los enfoques cualitativos y cuantitativos y no le pongo que es en relación a las características, el alumno puede escribir 2 horas de trabajo sobre el enfoque cualitativo, me puede ejemplificar, me puede escribir inclusive un resumen de algunas investigaciones realizadas, pero yo le tengo que establecer claramente qué es lo que quiero en relación a esa explicación o a esa comparación. Comparar los enfoques cualitativo y cuantitativo en base a sus características. Entonces va tomando las características principales que considera el alumno para poder comparar y establecer esa similitud o esa diferencia. O le especifico también, estableciendo las diferencias o estableciendo las similitudes. Entonces, la instrucción es la que debe quedar clara. Ahora, se puede decir que si las respuestas que tiene que elaborar el alumno en los tipos de ítems de prueba de composición o ensayo exigen mucho razonamiento, mucha fundamentación,
hay mucho ejercicio mental para elaborar la respuesta, entonces tiene que valer siempre más de un punto. No se puede considerar solamente un punto, más aún en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el docente? Valorar todo lo que implique la respuesta y lo que le pidió en las capacidades, lo que se estableció en las capacidades y que son las que tienen que ser logradas. Por ejemplo, elaborar un resumen sobre algo que, por ejemplo, un trabajo realizado, escribir el resumen de la investigación realizada en el proceso de clases. Bueno, entonces, cada uno toma su tema desarrollado y escribe un resumen. También es importante establecer un mínimo o un máximo. Si un alumno puede tener capacidad de síntesis y escribirme en 5 renglones el resumen de su trabajo y decirlo claramente, pero el otro que se explayó un montón y escribió y dio la vuelta del revés y del derecho puede escribirlo en 2 páginas. Y no por la extensión del trabajo voy a valorar, sino por la concisión de lo que dice, ¿verdad? Entonces, si no quiero leer tantas cosas que de repente solamente sirven ya para ahondar en lo dicho, entonces le tengo que establecer un límite. En no más de 10 renglones o en no más de 20 renglones escribir el resumen del trabajo realizado. Entonces, poner esas condiciones siempre en la instrucción establecida para los ítems también de pruebas subjetivas y ponerle también el puntaje a su izquierda. Se puede elaborar un análisis de algo que nosotros también hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, a lo mejor se puede analizar un hecho histórico o alguna, sobre todo de repente están estas situaciones o estos acontecimientos actuales. Entonces, un breve análisis en 5 renglones en relación a, ¿verdad? Entonces, se le pone el tema y va el alumno redactando, produciendo su respuesta. Eso es lo más importante. Entonces, valorar precisamente ese trabajo del alumno al tener que pensar, al tener que reflexionar sobre aquello, escribir las razones que entendió y producir su respuesta. Entonces, por eso por ahí va el puntaje establecido. Cuando le pedimos una clasificación, también, a veces pedimos que escriba una clasificación y le ponemos una llave y solamente me escribe los aspectos principales, los aspectos ejes del tema que necesito. Pero había sido, yo, docente, quería que me explique en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, yo tengo que escribir en la indicación que establezca la clasificación correspondiente al tema, explicando o aclarando el alcance de cada uno de esos aspectos que conforman esa clasificación. Entonces, eso se escribe ¿dónde? En la instrucción. Le puedo pedir que establezca una crítica. Solemos escuchar y solemos tener en nuestros exámenes elaborar un juicio crítico. Y el docente le escribe el tema sobre el cual quiere que el alumno establezca su juicio, su propia opinión. Pero resulta que al docente no le gustó la idea y le descalificó. ¿Cuándo un juicio crítico es válido? Cuando hay una buena fundamentación, esté o no de acuerdo con el criterio que el docente tenga. El docente puede tener su postura, pero el alumno puede tener su postura. Y si establece un buen juicio, si es suficientemente crítico y hay una buena fundamentación para lo que dice, entonces es válido. Y si mi juicio crítico valía 10 puntos, el docente tiene que ponerle los 10 puntos, aunque no esté de acuerdo con esa postura. Porque hay temas y temas, ¿verdad? Entonces, en relación a ello, el alumno tiene que explayarse y escribir su fundamentación. Y a veces le pedimos la formulación de situaciones nuevas, crear situaciones nuevas. También esa da posibilidad a que el alumno
como se dice, un poco aflore su creatividad y va planteando situaciones nuevas, diferentes a lo que yo de repente podía haber esperado de ellos. Entonces también valorar y considerar aquello, no porque yo no me imaginé quitarle el puntaje que corresponde, porque el alumno fue suficientemente capaz de establecer una situación nueva a aquello que le hemos puesto como tema a desarrollar. Bueno, también las pruebas de libro abierto son consideradas pruebas subjetivas. ¿Por qué? Porque por más que el alumno tenga todo su material informativo a mano, no va a hacer una transcripción directa del material a su examen. Por ello también el planteamiento que el docente le elabore al alumno tiene que estar suficientemente elaborado como para que el alumno pueda así mirar, iluminarse con el material, leer y acordarse de ciertos aspectos, pero tiene que producir su propia respuesta. Por ejemplo, se pueden plantear estudios de casos. Entonces, en cada caso, poner a qué respuesta, cuál es la respuesta, la mejor respuesta o la alternativa que responde a ese caso y escribir la fundamentación correspondiente. ¿Por qué elegí esa respuesta para la solución de ese caso que hemos planteado? Entonces, con la prueba del libro abierto, lo que se pretende es que el alumno vaya creando un espíritu de crítica y de valoración de los hechos presentados. No transcribir lo que tiene en el material, transcribir a su examen. Y evalúa un montón de capacidades que nos establezcamos. O sea, en el material informativo ustedes van a encontrar todo en el que ya hemos pasado en la clase anterior, todo lo que corresponde a lo que evalúa cada tipo de ítem, a las ventajas que tiene, a las desventajas que presenta. Para terminar, vamos a decir que haciendo la diferencia entre las pruebas objetivas y subjetivas, podemos decir que las pruebas objetivas llevan o suponen más trabajo para el docente y menos para el alumno. En las pruebas subjetivas son trabajos o preguntas más cortas, menos formuladas, y es donde el alumno se explaya más, trabaja y escribe más el alumno que el profesor. Entonces, si yo elaboro una pregunta o pongo un tema, el alumno sobre eso se explaya. Entonces, lleva más tiempo, supone más desgaste, más lectura y más trabajo las pruebas objetivas para el profesor. En cambio, al revés, las pruebas subjetivas suponen más tiempo, más trabajo y mayor producción al alumno. Ahora, también el tiempo de examen que uno le plantea al alumno tiene que estar bien valorado, porque si entrego la hoja de examen y en 10 minutos ya le estoy diciendo, por favor, vayan terminando, vayan entregando, ni media hora de trabajo y tengo unas preguntas bastante fuertes donde el alumno tiene que pensar y encima yo le estoy hablando permanentemente para que vayan entregando, entonces no hay ni espacio de concentración ni un ambiente favorable para el examen. El alumno va a terminar entregando su hoja enojado, rabiado contra el docente, no contra el examen. Entonces son cuestiones muy importantes a la hora de atender. Yo creo que todos hemos tenido experiencias positivas y negativas en nuestra vida de estudiantes. Y sobre todo, esas experiencias positivas tratar de canalizar. Por ejemplo, que el docente vaya creando un clima de seguridad, de tranquilidad a la hora de administrar un examen. También que le dé al alumno el tiempo necesario, porque las diferencias individuales son abismales. Hay alumnos que en un momento terminan la prueba, entregan y ya está.
No tiene que servir ese alumno solamente de parámetro. Mínimamente el 80% tiene que haber terminado para poder decirle, bueno muchachos, vamos terminando, pero eso no quiere decir que me voy a ir a arrancarle la hoja al alumno. Esa actitud el alumno no lo va a olvidar jamás. Entonces les puedo plantear cuánto tiempo más voy a esperar. Y recién cuando terminó el tiempo les digo que tengan la bondad de entregar sus exámenes o sus hojas para poder corregir y dar por terminado el acto de la prueba como tal. Pero ese proceso anterior para poder llegar a este momento del examen tiene que ser valorado también. No es solamente este examen, esta hoja y el resultado de esta la que tiene que ser valorada para poder calificar. Hay que atender todo el proceso y hay que considerar también el examen. Entonces hay que ir acumulando, hay que ir valorando todo el proceso de trabajo de nuestros alumnos, más el examen final que es con el que certifican todo ese aprendizaje. Bueno, bien.